Muy bien, hermanos, y con esto le damos la bienvenida a las 45 personas, bueno, personas no, 45 dispositivos que están conectados en estos momentos, que se suman a esta programación de señales de esperanza. Saben, hermanos, una vez le escuché a alguien decir algo y creo que tiene toda la razón. Esta es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que se conecta, la que participa en estos programas. ¿Por qué esta es la verdadera iglesia? Porque aquí están los que quieren, los que desean aprender. Lastimosamente, en nuestras iglesias van también las personas que desean ir y que quieren ir, pero también va un número considerable de personas que van porque les toca, porque los obligaron, o para no discutir con mi pareja, entonces yo voy a la iglesia, para no discutir con mis papás, entonces yo voy a la iglesia. Muchas veces en nuestras iglesias van personas porque les toca. Pero cuando tenemos cultos online y cuando tenemos este tipo de eventos en streaming, en Facebook y en las demás plataformas, pues esta es la iglesia verdadera porque se conectan realmente los que quieren, los que desean. Así que estas 47 personas que están conectadas o 47 dispositivos, perdón, le damos la bienvenida. Dios les bendiga y seguimos, hermanos, nosotros con esta temática que se titula Señales de Esperanza. Y el día de ayer tú recordarás que hablamos acerca de la primera señal, son 7. La primera señal fue la reforma y el reavivamiento espiritual. Y hoy, hermanos, vamos entonces a iniciar con la temática o con el tema de la segunda señal de esperanza. Y sí, como tú lo ves allí en la diapositiva, la segunda señal de esperanza, hermanos, es el sellamiento. Vamos a estudiar qué dice la Biblia en cuanto al sellamiento, qué es el sellamiento, cómo ocurre el sellamiento, quiénes serán los sellados y qué evidencias externas tendrán aquellas personas que serán selladas. Así que vamos a sumergirnos, hermanos, ya mismo con el sellamiento y vamos a abrir nuestras Biblias. Igual también las diapositivas están aquí escritas. Vamos con el libro de Apocalipsis, el capítulo número 7, el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Aquí encontramos, hermanos, nuestra evidencia bíblica del tema del sellamiento. Y leamos todos juntos, por favor, Apocalipsis capítulo número 3, versículo 1 hasta el 3. Y mira lo que dice el versículo número 1 de Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Permítame un momentico porque ayer teníamos el láser, ¿te acuerdas? Ok, listo, a mí me gusta así con láser. Después de esto, leo desde el principio, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Vientos en Apocalipsis son calamidades, juicios de Dios. Pero aquí dice en Apocalipsis 7 que 4 ángeles lo estaban deteniendo. Ahora, ¿por qué detenían estos vientos de guerra? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Muy bien, hermanos, estos versículos que acabamos de leer pues son versículos que nos dicen que antes de que caiga los juicios de Dios, hay unos ángeles que están colocando unos sellos. Y una vez ellos finalicen ese sellamiento, algo maravilloso va a ocurrir. Sigue diciendo el versículo, diciendo, no hagáis daño a la tierra. Los ángeles dicen eso, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, y aquí viene la palabra clave, está en rojo, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, va a haber un sellamiento y ese sellamiento estará allí presente en los siervos de Dios. Y fíjate que según Apocalipsis capítulo número 7, antes de que se suelten los vientos, antes de que vengan los juicios de Dios, antes que finalice el tiempo de gracia, porque recuerda que eso es lo que estamos estudiando estos días, los eventos que tienen que ocurrir tanto en la iglesia como fuera de ella, antes del fin del tiempo de gracia, antes de que se promulgue la ley dominical obligatoria en el mundo, son eventos que deben ocurrir. Y Apocalipsis capítulo número 7 nos dice que uno de esos eventos, antes de que los ángeles suelten los vientos, antes de que caigan las copas o las plagas de la ira de Dios, es el sellamiento en la frente de sus hijos. Así que ese es el segundo evento que vamos a estudiar
hoy, todos juntos esta mañana. También, hermanos, el espíritu de profecía nos dice lo mismo. Y vamos por favor a leer lo que dice Eventos de los Últimos Días, la página 186. Allí dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Y aquí hay una nota aclaratoria. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Eso es clave, hermanos. Es una firmeza. ¿En qué cosa? En la verdad, tanto en la mente como en el espíritu. De modo que los sellados son inconmovibles, son firmes. ¿Son firmes en qué cosa? En la verdad. ¿Y qué ocurre eso? ¿O cuál es ese evento? El sellamiento. Una vez nosotros seamos sellados en la verdad, seremos inconmovibles. Y sigue diciendo aquí: tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. ¿Qué vendrá? Los eventos finales. Ciertamente ya ha comenzado los juicios de Dios sobre la tierra. Esto tiene fundamento bíblico. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, para el tiempo del fin, recibirán un sello que es invisible. Pero ese sello que es invisible servirá, o su resultado será una firmeza en la verdad, en la palabra de Dios, una firmeza en las doctrinas, una firmeza tanto intelectual como espiritual de lo que yo creo, de lo que la Biblia me dice, de lo que Cristo reveló a través de sus profetas. ¿Y cómo se llama eso? El sellamiento. Y el sellamiento, una vez finalice, nos dice Apocalipsis 7, caerán los juicios definitivos de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. También aquí en Primeros Escritos, página 269, dice así: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con un tintero, fíjate lo que se utiliza para sellar, tintero de escribano en la cintura. Esto es conforme a una visión que tuvo Ezequiel. Regresó de la tierra. ¿De dónde regresó? De la tierra. El ángel con el tintero. Y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Y cuál era el encargo del ángel? Lo vimos anteriormente, pues sellar a los hijos de Dios, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incienso. Esto es clave, hermanos. Y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Quiere decir que una vez el ángel en esta tierra finalice con su obra del sellamiento, irá al cielo y le dirá a Cristo: Señor Jesús, terminé mi obra, ya los que están sellados fueron sellados. Y entonces Jesús saldrá del santuario celestial, y ese movimiento o ese evento nosotros como adventistas lo llamamos el fin del tiempo de gracia. Creo yo que con estas citas estamos teniendo una idea muy clara acerca de qué es el sellamiento, un afianzamiento en la verdad, cuándo ocurrirá o cuándo finalizará el sellamiento antes de que finalice el tiempo de gracia. ¿Y qué ocurre una vez finalice el tiempo de gracia? Pues caerán las plagas últimas de Dios, los castigos de Dios para la tierra, para el planeta entero. Vamos a seguir leyendo más textos, hermanos, para tener una idea más clara. Ahora está en Joyas de los Testimonios, el el tomo número 2, la página 151, dice: la señal de liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y de su imagen. Fíjate que cada pasaje que estamos leyendo nos aporta una luz extra para tener un cuadro general más claro. Aquí este texto, el que acabamos de leer, nos dice claramente que la señal, el sello de Dios se colocará ¿en quién dice aquí? En los que guardan los mandamientos de Dios. Mis queridos amigos, queridos hermanos, quiere decir según estos textos que lo siguiente. Otro más, Comentario Bíblico Adventista, el tomo 3, la página 1161. ¿Qué es este sello del Dios vivo que se coloca en la frente de sus hijos? Es una señal que los ángeles pueden leer, pero no los ojos humanos. Ojo con esto, los ángeles ven el sello de Dios, pero los ojos humanos no lo ven. Pues el ángel destructor, el ángel que derramará las plagas de castigo de Dios, debe ver esta marca de redención. ¿Sabes una cosa? Esto se parece
al evento cuando los israelitas esa noche antes de salir de Egipto, que tuvieron que colocar una marca, un sello en las soportes de sus puertas, en los dinteles de sus puertas. Aquí hay una puerta, si tú lo ves. Aquí está mi mano. En la parte de arriba en la parte de arriba de la puerta colocaron una señal para que cuando el ángel destructor descendió esa noche, mientras los israelitas celebraban la Pascua, el ángel no entró, la pestilencia no entró a los que tenían ese sello. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Hermanos, estos son buenas noticias. Estos son noticias que a nosotros nos tienen que llenar el corazón de alegría. Porque si nosotros tenemos el sello de Dios, si el ángel nos ha marcado a nosotros, según lo dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, los juicios finales, los castigos finales de Dios, las últimas 7 postreras plagas no te tocarán a ti y no me tocarán a mí. No decimos amén. Esa es una buena noticia, siempre y cuando para aquellas personas que poseen el sello de Dios en sus frentes. Por eso, queridos amigos y queridos hermanos, de esto aprendemos lo siguiente. Mira, de estos textos, el sello de Dios, como para realizar un resumen, para que quede claro. Número 1, el sello de Dios es una marca invisible. Solamente los ángeles lo pueden ver. Tú no vas a ver esa marca en la frente de nadie. Es una marca que solamente los ángeles ven. Número 2, al finalizar el proceso del sellamiento, finaliza entonces también, ¿qué dice aquí? El tiempo de gracia, ¿ok? Todos estos asuntos tienen que quedar claros. Número 3, el sello será puesto a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, estas 3 grandes verdades, hermanos, tienen que quedar claras en nuestras mentes antes de seguir avanzando. Será una señal invisible, al finalizar vendrá el fin del tiempo de gracia o cerrará el tiempo de gracia y este sello se colocará a aquellas personas que están guardando los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, aquí nos vamos a formular una pregunta realmente interesante que necesitamos escucharla. Y esta pregunta dice así: si el sello de Dios es un asunto espiritual e invisible, ¿existirán evidencias que demuestren que la persona ha sido sellada? En otras palabras, si el sello de Dios es algo espiritual, un afianzamiento de la verdad, y es algo invisible que solamente los ángeles lo logran captar y lo logran ver, ¿será, querido amigo y querido hermano, que existe una evidencia que demuestre que la persona ha sido sellada? ¿Hay algo que demuestra, algo tangible, que la persona ha recibido ese sellamiento? Antes de responder, déjame yo hago algo porque me están escribiendo aquí que la transmisión se cayó. No sé, voy a mirar, permíteme un momento. No, aquí me dice que la transmisión continúa, la transmisión no se ha caído. Bueno, quizás puede ser la red de la persona que está mirando, porque me asusté, pensé que algo había pasado. Aquí me dice que sigue la transmisión. Sí, aquí seguimos con la transmisión. Sí, hermano, seguimos con la transmisión. Muy bien, ¿en qué pregunta estábamos? La pregunta es, si el sello de Dios es algo espiritual, mental e invisible, ¿será que la persona que ya ha recibido ese sello y ha sido sellada tiene alguna evidencia externa? ¿Cómo sé yo si he sido sellado? ¿Hay alguna evidencia? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Opinen, por favor, respondan ahí en el chat. ¿Existe alguna evidencia? La respuesta es sí, hay evidencias tangibles, medibles, palpables que nosotros podemos ver para darnos la tranquilidad y la seguridad que nosotros hemos sido sellados. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es esa evidencia? Muy bien, vamos a verla, señoras y señores, con ustedes el libro de Éxodo, el capítulo número 31, el versículo número 13, hermanos, dice así: tú hablarás a los hijos de Israel. Aquí Dios le dice a Moisés esto, diciendo, en verdad vosotros guardaréis, ¿qué dice aquí, hermanos? Mis días de reposo. Porque esta palabra es clave, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová,
que os santifico. Así que, respondiendo a la pregunta que nos formulamos anteriormente, ¿hay alguna evidencia tangible que la persona ha sido sellada? Según Éxodo capítulo número 31, es la señal tangible, evidente, es que la persona guarde los mandamientos, pero de manera especial que guarde, ¿qué mandamiento? Respóndelo, por favor, el sábado. Muy bien, porque el sábado es una señal, es evidente. Tus vecinos se dan cuenta cuando tú vas a la iglesia los sábados. Tu esposo se da cuenta cuando tú lo dejas en la casa y le dices, ya vengo, voy para la iglesia, y coges a tus niños y los llevas. Eso es una señal evidente. Y aquí, según Éxodo capítulo 31, los que guarden los mandamientos de Dios, de manera especial el sábado, pues son personas que recibirán el sello. Es algo tangible. Pero hay algo más. Joyas de los Testimonios capítulo número 3, página 232, dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación. El sábado se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo. Quiere decir, queridos amigos y hermanos, que una evidencia bastante clara acerca de que nosotros hemos sido sellados, pues es nada más y nada menos que la observancia del sábado. Ahora, hermano, miren, durante muchos tiempos, nosotros como adventistas siempre hemos dicho que el sábado de Dios, que el sello de Dios es el sábado y que la marca de la bestia es el domingo. Y eso es cierto, lo dice la Biblia y el espíritu de profecía, lo acabamos de leer, lo acabamos de observar. Pero déjame decirte que eso es una verdad a medias, eso es una verdad corta. El sello de Dios, sí, es el sábado, pero es más que el sábado. Trasciende más allá de una observancia de un día, de ponerse corbata y falda un día a la semana e ir a la iglesia porque estoy sellado. Sí, el sábado es la señal de Dios, pero el sellamiento, el proceso del sellamiento va más allá. No se limita solamente a la observancia del sábado. Porque si se limitara solamente a la observancia del sábado, quiere decir que muchos que guardan el sábado, o todos los que guardan el sábado, se salvarían. Pero la Biblia es enfática al decir que muchos guardadores de la ley se condenarán, porque el sábado no salva, el que salva es Cristo. ¿Te acuerdas tú lo que dice Jesús por allá en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? Que en los últimos días muchas personas le dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre predicamos. ¿Y qué les va a decir Jesús? No los conozco, no sé quiénes son ustedes. Señor, pero nosotros guardábamos el sábado, íbamos a la iglesia el sábado. Pero Jesús, ¿qué les dice? Apartados de mí, porque no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Por favor, tú debes entender que aunque el sábado es una señal, no es la total señal de que realmente nosotros estamos siendo sellados. Hay algo más profundo en cuanto al sellamiento. Podríamos decir, más o menos para tener esto más claro, que el sábado es el instrumento con que se sella, pero la tinta del sellamiento va más allá. Y la verdadera evidencia o la verdadera esencia del sellamiento es, señoras y señores, el carácter de Dios en mi vida. ¿Quedó claro? Eso no lo escribí en diapositiva, pero por favor, tenlo claro. La verdadera señal del sellamiento, ¿cómo sé yo si estoy sellado? ¿Cuál es la evidencia real y tangible? Es el carácter de Dios en mi vida. Ese es el verdadero sello de Dios. Vamos a comprobarlo con la Biblia y con el espíritu de profecía, ¿te parece? Bien, vamos a verlo. Mira, en primer lugar, vamos a Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo número 14, el versículo 4 y 5, hermanos, dice lo siguiente. Estos, está hablando de los sellados. Si tú lo lees desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3, está hablando allí claramente de los 144,000 sellados, ¿ok? Dice aquí, estos, los que recibieron el sello, son los que no, y aquí está esto en rojo, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y en la Biblia, hermanos, de manera especial en Apocalipsis, cuando habla de vírgenes, está hablando acerca de la pureza de su carácter. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres, es decir, estaban con los hombres, vivían con los hombres, eran hombres, pero fueron ¿qué cosa? Redimidos, rescatados. ¿Y por qué fueron rescatados? Sigue diciendo Apocalipsis 14, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, ¿en las bocas de quiénes? Pues de los que no se han contaminado, de los que están sellados. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son, ¿y qué dice aquí en rojo también? Son hermanos sin mancha delante del trono de Dios. Así que fíjate que Apocalipsis 14 nos da una luz extra, nos da una luz adicional. Es decir, aunque el sello de Dios, la señal evidente es el sábado, trasciende más allá del sábado. Y Apocalipsis 14, hermanos, me dice dos palabras que están allí en rojo. Los que recibirán el sello de Dios es porque no se han contaminado. Y número 2 dice allí, lo segundo en rojo en la parte final, no tienen mancha. Tienen un carácter perfecto, tienen un carácter conforme al carácter de Dios, no tienen mancha. Esa es la verdadera evidencia, la evidencia más confiable de que tú y yo hemos sido sellados. ¿Será que Lenita White también lo dice? ¿Tú qué crees? ¿Que el espíritu de profecía también confirma lo mismo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 14? Muy bien, vamos a eso es que estamos aquí. Mira, número 1, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 216. Todos los que reciban el sello deben hallarse, que dice aquí, hermanos, sin mancha delante de Dios. 2 puntos, candidatos para el cielo. Otro texto más. Primeros Escritos, página 71. Los que reciben el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar, y por eso esta palabra está en rojo, plenamente, no es a medias, no es un poquito sí, un poquito no, no es 99%, no, plenamente, 100%, la imagen de quién, hermanos, de Jesús. Este es el verdadero sello, un carácter semejante al de Jesús. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? Aquí arribita nos dice, es un carácter sin mancha. Otro más, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Oye, esto se pone aquí más interesante porque mientras aquí arriba nos dice que deben estar sin mancha, aquí es más claro y enfático aún porque dice que no debemos tener una mancha. Si tú tienes una mancha en tu carácter, si tú tienes un pecado, si tú pecas tanto en palabras como en acciones o pensamientos, pues claramente aquí dice que ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras seamos imperfectos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Otro texto más, Testimonios para los Ministros, página 452, hermanos, aquí dice, los que vencen al mundo, los que, ¿qué cosa, hermanos? Vencen al mundo. ¿Y cómo se vence al mundo? En la carne y en el diablo serán los favorecidos que reciban el sello de Dios vivo. El sello de Dios, la evidencia de que yo he sido sellado, que el ángel ha puesto el sello de Dios en mí, en mi frente, es porque tengo un carácter sin mancha. Es porque he vencido al mundo en la carne, al diablo. Es porque hay una perfección en mi vida. Soy perfecto como Cristo. Y eso también lo dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Jesús nos invitó a que fuésemos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así fue como él finalizó su sermón del monte, invitándonos a que seamos perfectos. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recibir el sello de Dios es, señoras y señores, con ustedes una vida pura, una vida sin pecado, una vida perfecta. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, yo no diría amén. No, yo personalmente no diría amén. Ahora, ¿por qué no diría amén? Porque yo peco. Porque no sé ustedes. O vamos a hacer la pregunta. Vamos a ver quién escribe en el chat. Levante la mano o diga yo o ok, ahí en el chat en vivo. Levante la mano la persona que puede decir mi carácter no tiene mancha. Levante la mano a la persona que puede decir, yo no peco,
ni por palabra, ni por pensamientos. Levante la mano la persona que puede decir que cuando tú te das cuenta que alguien está hablando mal de ti, a ti eso no te afecta, eso a ti no te importa, a ti no te da mal genio. A ver, ya estoy mirando aquí el chat. ¿Quién va a escribir? ¿Quién va a levantar la mano y va a decir, mi carácter es perfecto, en mi boca no se ha hallado mentiras, pues soy virgen, soy puro, soy pleno, soy perfecto? A ver, levanta la mano. ¿Quién puede decir aquí que tiene una vida perfecta, que en lo que llevamos de estos días de cuarentena no ha pecado, no ha tenido una mala palabra? A ver, dime tú, ¿quién no se ha puesto bravo y dice, no, yo nunca pierdo los estribos cuando mis hijos no me hacen caso, porque yo soy perfecto, porque yo tengo la paz del cielo, porque el carácter mío es el carácter de Dios? A ver, estoy esperando, hermanos, que alguien escriba aquí en el chat. ¿Quién de ustedes puede levantar la mano y decir, yo tengo vida perfecta, yo nunca peco? A ver, estamos aquí a la expectativa. Yo aquí tengo el chat conectado al celular. ¿Quién es capaz de decir eso? Es más, veo que hay caritas tristes. Hermanos, yo personalmente, aquí entiendo, según estos textos que acabamos de leer, que Nicolás Bedoya no puede recibir el sello de Dios. Porque aunque me esfuerzo por servir al Señor, aunque mi mayor delicia y deleite es estar en la presencia del Señor, hay manchas en mi vida, hay malos pensamientos. A veces comienzo a hablar mal de las personas y ¿qué me está pasando? Eso a todos nos ocurre. Hay pecados, hay cosas en nuestro carácter, hermanos. ¿Quién puede ser sellado? Y esa es la pregunta que nos formulamos aquí. En vista de todo esto, señoras y señores, ¿quién puede ser sellado? La respuesta aquí sería nadie, nadie. Entonces, si esto es así, ¿para qué hablamos de esto? Si nadie va a recibir el sello, por ahora en el presente nadie va a recibir el sello, porque el sello es un proceso, ¿ok? Que inicia cuando tú te bautizas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice que no entristezcamos al Espíritu con el cual fuisteis sellados en el día de tu redención. Cuando la persona se bautiza, automáticamente llega el ángel y lo sella. Pero ese sello es un proceso. Pero cierto que nos falta mucho para cumplir ese proceso. Nos falta mucho para llegar a esa estatura. ¿No se supone que la temática o el título de estas conferencias es señales de esperanza? Esto a mí no me da esperanza. Esto a mí no me trae paz. Esto a mí me trae angustia. Esto a mí me trae desesperación. No es esperanza. ¿No se supone que los eventos finales es para darle esperanza al pueblo de Dios? En la mente judía, hermanos, que fueron los que escribieron la Biblia, para yo poder entender la Biblia tengo que tener la mente judía, o si no, no la voy a entender. Hermanos, para los judíos, cuando hablaban de la palabra juicio, era una buena noticia. Los judíos anhelaban el juicio. ¿Por qué anhelaban el juicio? Porque para la mente judía el juicio es cuando Dios se sienta a defender a sus hijos, a defender a su pueblo. Pero para nosotros la palabra juicio, fin del tiempo de gracia, asusta. Y más cuando leemos todos estos textos que acabamos de leer. Entonces, si se va a cerrar el tiempo de angustia y si en estos momentos el ángel está aquí deteniendo los vientos para ser sellado, yo no voy a estar en el pueblo de Dios sellado. Porque hay angustia en mí porque reconozco que soy pecador. La pregunta, hermanos, es ¿quién puede ser sellado? Y la respuesta es nadie. Nadie. Entonces, si nadie puede ser sellado, porque la Biblia habla que seremos sellados. Muy bien, esto se pone interesante. ¿Tienes hambre? ¿Estás acostado todavía en tu cama con los ojos entreabiertos y cerrados? A veces te duerme. Mira, llegó el momento que vamos a sentarnos, porque nos vamos a sumergir en esto. Si nadie es perfecto, ¿quién entonces será sellado? Y si esto se llama señales de esperanza, ¿cómo el sellamiento trae a mi corazón esperanza y no me trae angustia, que es lo que estoy sintiendo en estos momentos? ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Vamos a sumergirnos en esto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la perfección? ¿Qué enseña la Biblia? ¿O cuándo la Biblia dice que Nicolás Bedoya es perfecto y que puedo recibir el sello de Dios? Vamos a verlo, hermanos, porque esto se pone interesante. Mira, para eso vamos a colocar un ejemplo. Primera de Juan, espérame, yo muestro aquí la diapositiva. Primera de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 9, hermanos, dice así. Todo aquel que es nacido de ¿quién? Dilo por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, ¿qué cosa, hermanos? El pecado. Así de sencillo. ¿No practica qué? El pecado. Porque la simiente de Dios
permanece en él. ¿Y por qué permanece en él? Porque ha nacido ¿de quién? De Dios. Y no puede pecar. Es imposible que la persona que es nacida de Dios peque. No puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Hermanos, según Primera de Juan capítulo 3 versículo número 9, ¿quiénes son los únicos que no pueden pecar? Juan dice los que han nacido de Dios. Quiere decir que si tú pecas y yo peco, ¿no hemos nacido en Dios? La respuesta es. La respuesta es sí, yo puedo pecar. Y es más, aún Dios me considera que yo he nacido en Él. ¿No decimos amén? Vamos a comprobarlo, mira, vamos a comprobarlo. Estamos en el versículo número 9, ¿verdad? Del capítulo número 3. Pero si nosotros nos regresamos unos 7 capítulos, capítulos, no, versículos. Si nosotros nos regresamos unos versículos más atrás, unos 7 versículos más atrás, al versículo número 2, mira lo que dice el versículo número 2, ahí mismo en Primera de Juan capítulo 3, mira lo que dice. Amados, ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿cierto? El versículo 9 dice, porque nacimos en Él. Ahora somos hijos de Dios, coma. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, aunque somos hijos de Dios, todavía no somos lo que queremos ser y lo que podemos llegar a ser y lo que debemos llegar a ser. Punto y coma. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿y quién es ese Él? Pues Cristo. Cuando Él se manifieste, seremos, aquí está hablando en futuro, porque aquí está hablando, a la palabra ahora es presente. O sea, ahora no somos como Él. No hemos llegado a la estatura de Él. Ahora, aunque somos hijos de Dios. Pero Juan nos dice que tenemos la seguridad que cuando Cristo se manifieste, la palabra griega para manifestarte es apocaliptos. De ahí viene la palabra apocalipsis, revelación, manifestación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste y cuando Cristo se va a manifestar, cuando Él venga por segunda vez, ahí sí seremos futuro, porque Cristo todavía no ha llegado. Seremos semejantes a Él. ¿Cuándo, hermanos, nosotros seremos semejantes a Dios? Dice aquí, cuando Él venga por segunda vez. Porque le veremos, ¿cierto? Lo vamos a ver cara a cara cuando vengan las nubes de los cielos, cuando nuestros cuerpos sean transformados, porque le veremos tal como Él es. Cuando uno lee estos dos versículos, uno dice, oye, pero se está contradiciendo aquí Juan, porque en el versículo número 9 dice, el que es nacido de Dios no peca. Pero en el versículo número 2 dice que aunque somos hijos de Dios, todavía somos imperfectos. Aunque la Biblia nos invita a que seamos perfectos como es Cristo, todavía no podemos llegar a ser perfectos, sino que seremos perfectos, y ahí habla en futuro, seremos perfectos cuando Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste, cuando el apocalipsos, cuando Él venga por segunda vez en las nubes de los cielos, entonces ahí sí seremos perfectos. ¿Notas lo que estamos explicando en esta mañana? Miren, hermanos, si yo solamente predico, o si me cojo del versículo 9 de Primera de Juan 3, yo con este versículo puedo asustar a la iglesia. Yo puedo perfectamente tener un sermón donde le diga a la iglesia, hermanos, si ustedes están pecando, es que ustedes no han nacido de Dios, ustedes son cristianos falsos, ustedes no sirven para nada, están aquí perdiendo el tiempo. Yo puedo ser un terrorista de la verdad. Es más, permítame, yo me regreso unas diapositivas más atrás. Si yo utilizo estos textos del espíritu de profecía, donde dice que solamente los que serán sellados, o si yo tengo una mancha, nunca seré sellado, hermano, yo puedo ser un terrorista bíblico, porque así es como yo los llamo, terroristas del púlpito. Personas que se suben al púlpito a asustar a las personas, a mostrarles, no, mire, la salvación es algo imposible y usted si sigue pecando y si usted sigue viendo ahí la novelita y si usted sigue haciendo tal cosa, mire, usted se va a condenar. Yo los puedo asustar.
Y lastimosamente, ese es el tono que muchas personas, bueno, no son todos, gracias a Dios, pero yo sí he escuchado a varias personas que cuando hablan del tiempo del fin, eso lo hablan con un tono de angustia, desespero, que Dios es un Dios bravo y que de manera muy indolente, yo solamente voy a a sellar a los que son perfectos. Si tú sigues pecando, te vas para el infierno. ¿Qué pena contigo? Te vas al infierno. Y utilizan ese tono de miedo, de angustia. Pero hermano, la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios está más interesado en tu salvación que yo de conseguir la mía. La Biblia dice que el proceso de que el ser humano vaya al cielo inicia con Dios. Dios es el que busca al pecador. Dios es el que ubica al pecador y le dice, yo quiero que tú vayas al cielo, yo vine aquí a la tierra. Es Dios el que envió a su Hijo por amor a nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, él dice que cuando nosotros estamos enemistados contra Dios, Dios envió a su Hijo para ganar nuestro corazón. Hermanos, no podemos ser terroristas del púlpito. No podemos meterle miedo a las personas en cuanto al sellamiento, porque la esencia de Dios es amor. El deseo de Dios es que tú te salves. Por eso Dios retarda su venida, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Yo no puedo utilizar el tema del sellamiento para asustar a las personas y decir que solamente los que serán sellados, solamente los que sean perfectos, los que no cometan pecados serán sellados, porque esa no es la esencia de Dios, esa no es la misericordia del cielo. Si yo predico, hermanos, de este versículo de Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, yo los puedo asustar. Pero por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y el espíritu de profecía, tenemos que aplicar ciertas herramientas de comprensión. Porque mira, haciendo referencia a Primera de Juan, después vamos a hablar, hermanos, del sellamiento, pero para dejar esto claro, cuando nosotros leemos el contexto de Primera de Juan capítulo número 3, es más, cuando nosotros leemos el contexto, toda la carta de Primera de Juan, tú te vas a dar cuenta, hermanos, que Juan lo que está hablando es lo que él llama el pecado contumaz, ¿cierto? Estamos explicando la carta de Juan. El pecado contumaz es aquel pecado recurrente que la persona practica y no quiere abandonar. Por eso, como él está hablando del pecado contumaz, cuando llega en el versículo número 9, dice que si tú sigues practicando ese pecado es porque no has nacido de Dios. Un ejemplo, supongamos que yo digo, yo soy cristiano, pero a mí me gusta tomar aguardiente. Y entonces la gente me dice, no, pero usted no puede tomar aguardiente porque es cristiano, pídale a Dios que le elimine ese deseo. No, ¿y por qué? Si a mí me gusta tomar aguardiente, pero soy cristiano y sigo tomando aguardiente. Eso es lo que Juan llama el pecado contumaz. Entonces, el pecado contumaz es aquel pecado que tú tienes pero no quieres dejarlo y no haces esfuerzo ni le pides a Dios por dejarlo ni te arrepientes por estar practicándolo. Entonces, en el versículo 9 es cuando Juan dice allí, qué pena con usted, si usted sigue practicando ese pecado es porque usted, querido hermano, no ha nacido de Dios. ¿Sí te das cuenta? Para poder yo llegar a esa conclusión necesito mirar el contexto, necesito leer unos versículos más arriba, unos versículos más atrás, necesito leer todo el libro para llegar a la conclusión y decir, ya entendí, el que quiere un pecado y no lo abandona y sigue con él, claro, no ha nacido de Dios, porque no hace esfuerzos por abandonarlo, no le pide a Dios que le dé fuerzas para vencer. Claro, no ha nacido de Dios. ¿Te entiendes? Cuando yo leo el contexto, cuando yo miro la perspectiva general, entonces digo, ya entendí lo que estaba queriendo decir Juan. Exactamente sucede lo mismo con el sellamiento. Si yo cojo estos versículos o estos textos que leí aquí ahora hace un rato, así de manera suelta o de manera seccional, pues yo puedo asustar a las personas. Pero para esto, hermanos, necesitamos entonces aplicarle el contexto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar en 5 minutos ¿cómo es el contexto de la perfección? ¿Están conmigo? 5. Solo que Juan lo colocamos como ejemplo, porque el mismo principio que aplicamos en Juan es el mismo principio que yo tengo que aplicar a Apocalipsis 14 y a los textos del Espíritu de Profecía, donde habla que no debo tener mancha para ser sellado por Dios. Muy bien, hermanos, miren, vamos a este estudio bíblico en 5 minutos. Dice aquí, la perfección bíblica. ¿Qué dice? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la perfección? Número 1, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun cuantos hermanos, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿qué dice allí? Ni siquiera uno. Hermano, la Biblia es clara al decir que el ser humano es imperfecto, que el ser humano no puede alcanzar la perfección, que el ser humano siempre tiene pecados, porque no hay nadie justo. Nadie puede decir yo soy perfecto. ¿Qué más dice la Biblia? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías nos dice que el corazón humano, ¿cómo es? Es engañoso y es perverso. Efesios capítulo 2 versículo 3, ahí Pablo nos dice que no, por naturaleza nosotros somos hijos de la ira. Tú eres amigo mío mientras te trato bien, pero si te trato mal, ahí sale la ira. Romanos capítulo 11 versículo 32, Pablo es claro al decir que Dios sujetó a todos los pecaminosos, es decir, a ti y a mí, bajo la desobediencia. Todos nosotros somos desobedientes. Salmo 51:5, el salmista David dice que en maldad ha sido formado en el vientre de su madre. Es decir, hermanos, la Biblia es clara y enfática al decir, nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Y estos versículos, hermanos, nos dicen que, según la Biblia, el pecado no es quebrantamiento de un código legal. No, señores. Yo no soy pecador porque cometo pecados. No, señor. El pecado no es acciones. Es un estado de rebelión. Una relación quebrantada con el Señor de la ley. Y esto tiene que quedar claro. Yo soy pecador no porque cometa pecado. Yo soy pecador porque yo soy pecado. Es mi naturaleza. Es mi forma de ser. Mi esencia es ser pecaminosa. Y por más que yo no peque, soy pecado. ¿Por qué soy pecado? Porque es mi naturaleza. Pero hay algo más maravilloso que enseña la Biblia, hermano. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 21, que por eso Dios envía a su Hijo, porque dice aquí, al que no conoció pecado. ¿Y quién no conoció pecado? Pues Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Jesús cargó nuestro pecado para que nosotros, los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo en este versículo digo, alabado sea el nombre de Dios. Este versículo es maravilloso. La Biblia me dice a mí que aunque yo soy pecador, para eso vino Jesús a la tierra, porque a través de su vida santa, de su vida inmaculada, su perfección, su justicia, Pablo dice allí en 2 Corintios 5:21, que esa justicia Dios la colocó en mí. Que esos mantos limpios de Jesús, Dios por amor a Jesús lo colocó sobre mí. Y la justicia de Dios, la perfección de Jesús es mi perfección. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Para la Biblia, hermanos, para el concepto bíblico, la persona es perfecta no cuando deja de cometer pecados, porque el pecado es un asunto de la naturaleza, no de acciones. Para la Biblia, la persona es justa, la persona es perfecta, la persona no tiene mancha. Señoras y señores, cuando se reviste de la justicia de Cristo, no decimos amén, amén. Esto a mí me emociona, esto a mí me pone feliz. Porque es gracias a lo que Jesús hizo en la tierra. No solamente su muerte, sino también su vida pura. Esas dos cosas, su vida pura y su muerte en la cruz, me visten a mí. ¿Tú te acuerdas de la visión de Zacarías capítulo número 3 del sumo sacerdote Josué? Que estaba lleno de vestiduras viles y estaba el Satán, el acusador, diciendo, mire Señor, dice que el sumo sacerdote y lleno de pecados. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. Y entonces la visión de Zacarías 3 dice que al sumo sacerdote Josué se le quitaron sus vestiduras viles y se le colocaron las vestiduras limpias. Hermanos, para la Biblia, una persona es perfecta cuando ha aceptado la justicia de Cristo. Y según la Biblia, cuando tú tienes la justicia de Cristo, entonces tú recibirás el sellamiento. No decimos amén, hermanos, no decimos amén. Gracias, Señor, por venir a la tierra. Gracias, Señor, por haberte hecho hombre. Gracias, Señor, por haber humillado tu vida hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque te hiciste pecado para que yo sea santo, para que yo sea perfecto ante el trono de la gracia. Gloria al Señor. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Esto es lo más lindo del Evangelio. Pero hay algo más, querido amigo y hermano. La Biblia dice que cuando tú aceptas la justicia de Dios, según la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido ¿de quién, hermanos? Todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, cuando una persona recibe la justicia de Dios, la justicia de Cristo, esa justicia comienza a transformarte, comienza a cambiarte. Tú comienzas entonces a tener diferentes hábitos, diferentes gustos. Es decir, Dios no solamente nos justifica y ya, no, nos justifica, pero también nos transforma. Pero en ese proceso de la transformación caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Pero todo ese tiempo, mientras andemos con las vestiduras de Cristo, el cielo a nosotros nos va a considerar como personas santas y perfectas, y por lo tanto vamos a recibir el sello de Dios. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo vino a salvarnos y Cristo nos ofrece gratuitamente su justicia, su perfección. Y cuando nosotros recibimos esa justicia, cuando nosotros recibimos esa perfección, número uno, Dios el Padre a nosotros nos va a ver perfectos y por lo tanto nos va a dar el sello de Dios. Y número dos, mientras andemos con las vestiduras de Cristo, esas vestiduras nos van a cambiar, nos van a transformar, van a permitir que antiguos hábitos se abandonen, que antiguas prácticas las dejemos, pero aún así necesitamos siempre las vestiduras de Cristo, porque el pecado es un asunto de naturaleza, mas no de acciones. Y espero que esto haya quedado claro. Esta es la buena noticia, el sellamiento. No hay por qué asustar a la iglesia, no hay por qué asustar a los hermanos, siempre y cuando el cristiano obedezca a Dios, siempre y cuando el cristiano busque a Dios y ame a Jesús, sus vestiduras siempre estarán sobre ti y por lo tanto Dios a ti te va a ver perfecto, santo, limpio y sin mancha. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea su nombre. Bueno, es que yo me emociona. No, pues que ¿a quién no va a emocionar esto, hermanos? ¿A quién no va a emocionar esto? Esto es increíble. Pero mira, aquí hay otra pregunta. Bueno, quedó claro la Biblia, pero ¿qué ocurre en cuanto a los escritos de Elena de White? ¿Cierto? Bueno, ya entendimos que la Biblia para Dios, la persona es perfecta, sin mancha, cuando se viste de la justicia de Cristo y esa justicia de Cristo transforma a las personas. Claro que va a ser una persona mejor que ayer, pero igual seguirá siendo pecador. O sea, eso lo sabemos. Pero ¿qué en cuanto, hermano, los escritos de Elena de White? Muy bien, mira, varias cosas aquí. Número uno, tú debes saber que para nosotros como adventistas del séptimo día, nuestra luz mayor, nuestra luz principal se llama la Biblia, ¿ok? Así que cualquier comentario del espíritu de profecía tiene que estar supeditado a la Biblia. ¿Ok? Y cuando aparentemente, porque ya vamos a ver que no es así, pero cuando aparentemente yo encuentro una contradicción entre un escrito de Elena de White y una contradicción de un escrito de Elena de White contra la Biblia, pues aquí debe prevalecer la Biblia, ¿ok? Esa es nuestra concepción y así es como nosotros lo entendemos. En primer lugar, la luz mayor es la Biblia y la luz menor es el espíritu de profecía. Ahora, hay algo más. Hay un texto que yo no lo escribí aquí, pero te lo voy a leer, lo tengo aquí apuntado. Está en Joyas de los Testimonios, en la página 280, donde Elena de White dice que si nos hubiésemos dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no era necesario mis escritos. ¿Ok? Eso está, Joyas de los Testimonios, página 280. En otras palabras, hermanos, Elena de White reconoce que la razón por la cual Dios le pidió el favor que escribiese libros es porque Dios sabía que el pueblo de Dios en el tiempo del fin pues iba a ser un tanto renuente a leer la Biblia, un tanto renuente a sumergirse en ella. Porque si el pueblo de Dios se hubiese sumergido por completo en la Biblia y hubiesen hecho de la Biblia su libro base, pues no hubiese necesidad de esos libros rojos que ustedes ven allá atrás. No hubiese necesidad Dios de haber utilizado un profeta para que escribiera toda esa cantidad de libros. Pero como Dios sabía que el pueblo de Dios en el tiempo del fin no iba a hacer de la Biblia su fundamento, entonces por eso Dios le pidió a ella que escribiese sus escritos. O sea, quiero decir que con este texto o este párrafo que acabo de leer, nos damos cuenta que por encima de Elena de White, ¿quién está, hermanos? Está la Biblia, la palabra de Dios. Pero por más que esté la Biblia, tú también debes entender que Elena de White jamás, escúchame bien, jamás contradijo la Biblia. El mismo principio que aplicamos con el libro de Juan, ¿te acuerdas el ejemplo que hicimos ahora hace un rato? De leer el contexto, es el mismo principio que yo también tengo que aplicarle a estos libros rojos, a los escritos del espíritu de profecía. Yo también tengo que leer no solamente el texto, sino también hay que leer el contexto. Mira, te voy a colocar un ejemplo en estos días.
Y incluso de eso vamos a hablar esta semana. Es el tema del sábado en la mañana, porque estas conferencias finalizan el sábado por la mañana. Ahora últimamente, hermanos, debido a esta situación que nosotros estamos viviendo, pues se ha levantado una voz citando textos. Esas voces citan textos del Espíritu de Profecía, donde dice que ya llegó el momento de salir al campo, que ya nadie en las ciudades, todos para el campo, todos para el campo. Y citan textos del Espíritu de Profecía. Y eso está bien, eso es una invitación, pero eso es lo que vamos a estudiar más adelante, como te dije ahora hace un rato, esta semana. No, estoy utilizando esto como ejemplo. No vamos a explicar el tema de salir o cuándo es el momento y cómo hay que salir al campo. Pero lo que quiero decirte es, si yo solamente leo esos textos de Elena de White, donde dice que hay que salir ya ahora mismo del campo, yo para tener una concepción equilibrada del asunto, pues mínimo tengo que leerme 2 libros, ¿cierto? Número 1, Evangelización en las ciudades de Elena de White, ¿cierto? Yo para saber, tener una concepción clara de cuándo salir al campo, yo necesito leer La evangelización en las ciudades de Elena de White. Y número 2, un librito, aquí lo tengo, permítame, ayer lo tenía aquí, mira, aquí está. Y este librito, De la ciudad a la vida rural, este libro lo escribió Arthur White, es un nieto de Elena de White. Es decir, para yo tener una concepción clara de cuándo hay que salir al campo, mínimo yo necesito leerme estos 2 libros junto con el otro libro, Elena de White, de la ciudad al campo, para tener una concepción equilibrada en el asunto. Lo mismo ocurre con el sellamiento. Yo para saber, entender, según Elena de White, que es una persona perfecta, pues necesariamente necesito mirar todos sus escritos, leer otros pasajes que ella misma escribió para poder llegar a una conclusión equilibrada y no ser un terrorista del púlpito, un terrorista de la fe y subirme a la plataforma para asustar a los hermanos y decir, hermanos, si usted sigue, si usted tiene siquiera una pequeña mancha en su carácter, usted se va a condenar, porque eso no es así. Así que, hermano, respondiendo a la pregunta, ¿qué en cuanto a los escritos de Elena de White? Pues bien, analicemos otros textos que escribió Elena de White en cuanto a la perfección. Este a mí me fascina. Si tú estás viendo este seminario en tu computador o en el televisor, ¿por qué no coges tu celular y le tomas una foto a este pasaje? Es maravilloso. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 448. Hermano, mira lo que dice acá. Dice, cuando está en el corazón el deseo de obedecer. ¿El qué cosa, hermanos? Esta palabra es clave. El deseo de obedecer a Dios. Cuando se hacen esfuerzos con ese fin, ¿cierto? El de obedecer a Dios, se hacen esfuerzos. Jesús acepta esa disposición o ese deseo, lo acepta. Y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, porque hay un esfuerzo y hay un deseo por obedecer, Jesús lo acepta. Y suple la deficiencia. ¿Cómo así la deficiencia? Si por más que nos esforcemos por obedecer, no vamos jamás, mientras estemos en esta tierra, jamás vamos a alcanzar la perfección. Pero aunque no alcancemos la perfección, como Jesús acepta ese deseo que yo tengo de obedecerle, Jesús va a suplir lo que me falta con sus propios méritos divinos. ¡Qué cosa tan hermosa! Quiere decir que Jesús no espera de mí la perfección. Él espera de mí el deseo de servirle, el esfuerzo por obedecerle. Pero Dios entenderá que habrán pecados. Dios entenderá que habrán debilidades. Pero no importa, Él acepta ese deseo y lo cubre con su justicia para que Dios Padre me vea a mí perfecto, santo y justo. Amén. 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 Otro texto más, y los escribió Elena de White, ¿ok? La misma persona. Mensajes selectos, tomo 1, página 430. La ley demanda justicia, sí señores, demanda perfección. Y ante la ley, el pecador, ¿cómo tiene que ser? Justo, santo y perfecto. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es, señoras y señores, mediante el esfuerzo de la obediencia. No, señor. Aquí dices mediante la fe. Por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo
en la cuenta del pecador. Y yo digo esto, amén, Señor. Gracias, gracias. Hermanos, no solo la Biblia, sino también Elena de White, el espíritu de profecía, porque no se contradicen, señala claramente que mientras en tu corazón hay un deseo de buscar a Dios, mientras en tu corazón hay un deseo de confesarle tus pecados al Señor, porque eso es clave. O sea, no es pecar por pecar. Sí, somos humanos. Hoy soy paciente, pero el día de mañana puedo ser impaciente. Y la clave está en ese día confesarle mi pecado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la oración, el paso de la confesión? Ese día, y yo voy a retomar algo porque eso es clave, decíamos dos cosas, que cuando la confesión es detallada, no, Señor, perdona todos mis pecados, amén. No, no, no. Cuando yo soy detallado en la confesión, ocurren dos cosas en mi vida. Número uno, voy a sentir asco por ese pecado. Al estarle contando al Señor, Señor, mira lo que yo hice ayer, imagínate, me pasó esto y eso. Yo voy a comenzar a sentir asco y decir, Señor, ¿yo por qué estoy haciendo esto en tu presencia? Número uno. Número dos, y cuando mi confesión es detallada, eso va a ocurrir que ese pecado o esa tentación pierda poder. Nosotros lo estudiamos, nosotros lo dijimos cuando hablamos acerca del poder que tiene la confesión detallada en la oración. Si en tu corazón hay ese deseo de confesar a Dios, si en tu corazón hay ese deseo de servir a Dios, si en tu corazón tú te esfuerzas por hacerlo mejor, pero te das cuenta que no puedes, porque a veces el pecado llega a tu vida y te controla, no te preocupes, porque la Biblia dice que Dios te justifica, que el manto perfecto de Cristo está sobre ti y por lo tanto Dios te va a considerar una persona pura, santa y sin mancha y por lo tanto tú recibirás el sello de Dios. No decimos amén, amén, gloria a Dios por eso. El Señor lo que interesa o lo que mira es nuestro deseo de servirle, nuestro deseo de querer estar con Él. Si tú en las mañanas tienes deseo de buscarlo a Él, amén, será sellado. Si tú todos los días tienes deseo de orar y buscar a tu Padre, amén, recibirás el sello porque eres perfecto. Si tú en tu corazón deseas colocar a Dios en primer lugar y guardar sus mandamientos de manera imperfecta, porque somos pecadores, amén, hermano, amén, porque Dios te va a colocar a ti el sello. Y finalizo con el siguiente texto, porque lo que dije en más de una hora está resumido en un versículo. Señoras y señores, con ustedes, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, señores, yo debo tener el deseo de alcanzar mi salvación, aunque soy imperfecto, con temor y temblor. Pero sigue diciendo más adelante, qué cosa tan linda el versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, entre más yo me ocupe en mi salvación, entre más yo tenga en mi corazón el deseo de servirle a Él, el Señor transformará mi vida a su imagen. Pero no soy yo el que debo hacer esfuerzos por cambiar mi voluntad, no, el que lo cambie es el Espíritu Santo. Mis esfuerzos deben estar centrados es en buscarlo a Él. Entre más yo busque a Dios, Dios más me va a transformar y va a permitir y darme el privilegio de que yo sea un hijo santo y perfecto de Él. Querido amigo y querido hermano, este es el tema del sellamiento. Dios se complace en sellar a sus hijos. Dios se complace en salvar a sus hijos. Dios se complace en transformar a sus hijos. Pero Él lo único que pide de ti es que le entregues el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Entreguémosle el corazón a nuestro Cristo para que Él sea el que lo limpie, lo lave, lo purifique. Claro, seguiremos cometiendo pecados porque esa es nuestra naturaleza. Por eso Pablo en el libro de Romanos, él dice, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ojo, Pablo no dice que no haya pecado, no, que no gobierne. Claro, a veces lo tenemos subyugado. De vez en cuando el pecado saldrá a la superficie, pero otra vez lo vamos a subyugar en el nombre de Cristo. Pero aún así, por más pecados que salgan de vez en cuando sobre nosotros, Dios nos vestirá con el manto de justicia de su Hijo. Yo no sé qué imagen tú tienes de Dios. Yo creo que la iglesia popular, como la gran mayoría de nosotros, antes de ser adventistas, primero pertenecimos a la iglesia popular, pues traemos consigo a la iglesia muchos conceptos de ese Dios bravo, de ese Dios airoso.
Yo a veces encuentro, hermanos, que hay muchos adventistas que todavía tienen ideas de ese Dios antiguo que tenían de Él y llegan a la iglesia y se dan cuenta que Dios es amor, pero les cuesta entender que Dios es amor. Y muchos adventistas a veces llegan a una conclusión errónea y dicen, sí, Dios es amor, pero Dios ama a los que cumplen ciertos requisitos. No, no, eso no es así. Dios te ama por el simple hecho de que tú existes. Dios te ama profundamente por el simple hecho de que tú respiras. Dios es amor y Dios desea lo mejor para ti. ¿Sabes qué Dios desea para ti? Salvarte, querido hermano, salvarte, querida hermana. Y por eso, en medio de ese amor tan grande que Dios quiere llevarnos al cielo, a veces permitirá que ocurran cosas en nuestras vidas que no entendemos. Pero lo único que sabemos es que lo que motiva al Señor al actuar en nuestras vidas es porque nos ama y porque quiere vernos en el reino de Dios. Dios se complace en colocarle el sello a sus hijos. Dios siente placer cuando envía a su ángel para que coloque el sello en tu frente. No decimos amén a esta gran verdad. Gracias, Señor. Gracias por ese amor. Dios es amor. ¿Por qué a mí me gusta predicar? Porque a mí me gusta enseñar esto. Esto es maravilloso, hermano. Esto es poderoso. Esto es una delicia. Ese Dios tan lindo que está buscando al ser humano, que te está buscando a ti. ¿Qué más puede hacer Dios por nuestra salvación? Dios lo ha hecho todo. Todo lo hizo Dios. Lo único que espera es que le entreguemos el corazón y Él se encarga del resto. Entreguémosle el corazón a nuestro Dios. Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos en buscarlo, en servirle, en orar, en leer su palabra, porque Él se encargará del resto, de poner tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta hora que nos limpie, nos lave como siempre lo ha hecho y que nos ayude a tener una verdadera percepción de quién es Él? Dios es amor. Vamos a decirle eso al Señor en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el tema del sellamiento, un evento que tiene que ocurrir antes de que finalice el tiempo de gracia. Señor, gracias, porque tú permitiste que tu Hijo viniera a la tierra, porque tanto tú como tu Hijo hicieron un pacto de amor, de rescatar a sus criaturas que habían caído en pecado. Gracias, Jesús, porque es por tu vida santa, tu vida perfecta, pura y sin mancha, que esas vestiduras tú nos ofreces para que andemos en novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6, versículo 24. Gracias, Señor. Gracias porque tú deseas vernos en el cielo, porque tú estás deseoso de darnos la salvación. Si en estos momentos, Señor, hay un corazón rebelde a rendirse ante ti, si en estos momentos, Señor, hay alguien que al escuchar este mensaje no se conmueve su corazón porque su corazón está duro, si hay alguien que al escuchar estas verdades le cuesta entender cuán gran amor tú tienes para con nosotros, Señor, envía a tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que convence al corazón de que el amor de Dios es la cosa más linda, hermosa y bella que podemos experimentar en esta tierra. Si hay alguien que al escuchar este mensaje sus cuerdas mentales, sus fibras del corazón no están entenebrecidas, Señor, por favor, entra allí, coge ese corazón, límpialo, rompe ese corazón duro y hazle entender que tú eres un Dios de amor. Y que si en nosotros hay un deseo de servirte, si en nosotros hay un deseo de honrarte y glorificarte, tú aceptarás ese deseo y nos considerarás como una persona perfecta. Gracias, Señor, por ello. Acompáñanos y bendícenos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor.